Si te gusta el chocolate, la vainilla y los postres clásicos, tienes que probar este pastel Boston con crema, una receta ya muy conocida de la repostería americana o de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque además de que es muy fácil, queda muy rico. Un bizcocho súper suave, esponjoso, con una crema pastelera y cobertura de chocolate. ¿Qué más podemos pedir? Acompáñame a verlo. Lo primero es preparar nuestra crema pastelera para el relleno. Así que bueno, vamos a calentar 400 mililitros de leche. Solamente que comience a salir humo y algunas burbujitas alrededor, sin dejar que hierva. Cuando eso suceda, vamos a retirar y dejaremos enfriar ligeramente. Mientras tanto, en otro recipiente vamos a batir un huevo con 75 gramos de azúcar y 10 gramos de azúcar vainillada. Si no tienes azúcar vainillada, no te preocupes, puedes utilizar esencia o pasta de vainilla y en ese caso, bueno, te voy a decir en qué momento añadirla. Por ahora vamos a batir hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro y espese ligeramente. También aquí te cuento que puedes usar 50 gramos de yemas, que es el equivalente a unas 3 yemas. Lo que sigue es agregar 40 gramos de maicena que debemos tamizar para que así no se formen grumos en nuestra crema. Y mientras hago esto, te recuerdo que te voy a dejar como siempre los ingredientes en la cajita de información y también al final del video. Pero bueno, una vez ya hemos añadido toda la maicena, vamos a seguir batiendo hasta incorporar muy bien. Y ya que no veamos la maicena o el almidón de maíz suelto, entonces vamos vaciando la leche que calentamos al inicio, poco a poco y sin dejar de batir. Esto porque aún está calientita la leche. Si la vaciamos de golpe y sin batir, lo que puede pasar es que el huevo se va a cocinar y no queremos eso. En fin, vamos a seguir mezclando, a incorporar muy bien para posteriormente vaciar en la misma ollita en donde calentamos la leche. Encendemos la estufa a temperatura media-baja y desde este momento no vamos a dejar de batir y batir hasta que la mezcla comience a espesar. A temperatura media-baja a baja sí te llevará más tiempo, pero a la vez te va a ayudar a que reacciones en caso de que quieran comenzar a formarse algunos grumitos. Una vez nuestra crema se ha formado, apagamos, retiramos de la estufa sin dejar de batir por unos segunditos más. Y en este momento opcionalmente podemos añadir la ralladura de media naranja, aproximadamente 1,5 cucharaditas. Y aquí también es donde debemos poner de 1 a 2 cucharaditas de esencia o pasta de vainilla si es la que decidiste utilizar. Y algo que no debe faltar son 30 gramos de mantequilla cortada en cubitos simplemente para que se derrita más fácilmente al incorporar a la crema. La mantequilla es importante porque además de dar brillo, hace que nuestra crema esté más consistente, pues la vamos a utilizar para rellenar. Bueno, ahora como puedes ver voy a transferir a otro recipiente para que enfríe más rápido, pero eso sí hay que cubrirla con papel film a que el film toque la crema para que así no se forme ninguna costra en la superficie. Importante, debemos dejarla enfriar a temperatura ambiente y ya que no esté tan caliente, entonces podemos refrigerar para usar más adelante como el relleno de nuestro pastel. Y hablando del pastel, vamos ya a preparar el pan o bizcocho. Para ello, en este recipiente ya tengo 195 gramos de harina de trigo todo uso. Para que quede más suave y sabroso el pan, le voy a añadir 30 gramos de leche en polvo que puedes sustituir por 30 gramos de maicena. Definitivamente vamos a necesitar polvo para hornear, del cual usaremos 1 3/4 cucharaditas, el equivalente a 6 gramos, seguido por media cucharadita de sal para balancear los sabores. Mezclemos a incorporar y ya tenemos listos nuestros ingredientes secos, así que bueno, vamos a continuar preparando nuestra masa. Para ello, en esta ollita ya tengo 100 mililitros de leche. Encenderé la estufa a temperatura media-baja y ahora le voy a agregar 100 gramos de mantequilla cortada en cubitos pequeños. Está cortada en cubitos pequeños simplemente para que así se derrita más fácilmente y es mantequilla sin sal. Mientras se calienta la leche no vamos a dejar de mezclar para que al mismo tiempo se derrita la mantequilla. Y una vez
ya esté lista, hacemos a un lado por un momento, pero debemos dejarla en la ollita para que así se mantenga caliente. Por ahora en otro recipiente ya tengo 3 huevos, el equivalente a 150 gramos de líquidos. Les vamos a añadir 200 gramos de azúcar. Recuerda que puedes darle de unos 5 a 6 pulsos a tu azúcar en la licuadora para que así queden un poco más finos los granos, pero sin llegar a hacer azúcar glass. Batimos por unos 4 a 5 minutos o hasta que la mezcla cambie a un color amarillo claro, haya triplicado en volumen y se vea espesa. Y sí, esto también lo puedes hacer con tu batidor de globo manual, solo que te va a llevar más tiempo y esfuerzo. Ahora, para verificar que tu masa ya está lista, levanta las varillas de tu batidora y forma un tipo de 8. Si no se deforma rápidamente como te muestro en el video, quiere decir que tu mezcla ya está perfecta. Así que dejemos a un lado nuestra batidora eléctrica, ya no la vamos a necesitar. Pues lo que sigue es añadir los ingredientes secos que vamos a ir tamizando para que así no se formen grumos, y además esto ayuda a que nuestro pan quede mucho más esponjoso. Una vez terminamos de agregar todos los ingredientes secos, debemos mezclar solo a incorporar. Puedes iniciar con tu batidor de globo manual y terminar ayudándote con una palita para mezclar con movimientos suaves y envolventes. Por cierto, aquí aprovecho para preguntarte, ¿cuál es el postre o pastel favorito de tu familia? Ese que no falta en las fiestas. ¿Qué te parece si me lo dejas en los comentarios? También, si pruebas esta receta y te gusta, te invito a que te suscribas al canal. Pero bueno, aquí no importa si no se ha incorporado al 100% la harina, porque aún vamos a ir añadiendo la mezcla de leche y mantequilla que calentamos hace un momento y que aún en este punto debe estar bastante caliente. Por ello, al ir incorporando no debemos dejar de mezclar. Aquí te recomiendo que pongas debajo de tu bol un trapo húmedo para que así no se esté moviendo tanto como el mío. Por último, para dar más sabor a nuestro pan o bizcocho, debemos agregar 2 cucharaditas de esencia o pasta de vainilla y mezclaremos solo a disolver. Así de fácil ya tenemos lista nuestra masa, que debe quedar con una consistencia suave y espesa como la del video. Lo que sigue es vaciarla en 2 moldes de 20 centímetros de diámetro que yo forré con papel de hornear, pero puedes solamente engrasar y enharinar ligeramente. Distribuiremos la mitad de la mezcla en uno de los moldes y la otra mitad en el otro. Puedes pesar para que los 2 bizcochos tengan exactamente el mismo tamaño, o también puedes hacer esto a ojo de buen cubero. En fin, golpeamos ligeramente nuestros moldes contra la mesa para que así quitemos las posibles burbujas que se forman, y llevaremos a un horno que ya debe estar en estos momentos a 175 grados centígrados si es eléctrico, 180 grados centígrados si es de gas. Hornearemos por 20 a 25 minutos o hasta verlos ligeramente doraditos por la superficie y tu cocina se inunde de su delicioso aroma. Mis panes estuvieron listos en 20 minutos. Antes de sacarlos del horno, también recuerda revisar con un balillo, el cual debe salir limpio. Ahora vamos a dejarlos en el molde por unos 15 a 20 minutos y pasando este tiempo los retiramos y colocamos en una rejilla para dejarlos enfriar completamente. Ya fríos, puedes quitarles la pancita que se forma en la superficie si lo deseas. Como no es mucha en mi caso, yo los voy a dejar así. Para formar el pastel colocamos una de las capas de pan en el plato o base en donde vamos a servir, y en mi caso yo voy a utilizar un arillo que va a ayudar a que se distribuya bien la crema por encima, como estoy haciendo en este momento, pero si no tienes un arillo puedes poner la crema dentro de una manga pastelera para así acomodarla mejor. También recuerda que al sacar tu crema pastelera del refrigerador debes colocarla en un bol grande y batir hasta que se vea cremosita. Con tu batidor de globo manual será suficiente. Y bueno, ya que terminamos con la capa de crema, vamos a colocarle por encima la otra base de pan. Y en este punto puedes cubrir muy bien tu pastel con papel film, colocarlo dentro de una bolsa o
dentro de un contenedor como yo. El caso es que el pan bizcocho esté bien cubierto para que no se vaya a secar, pues llevaremos a nuestro refrigerador de unas 2 a 4 horas como mínimo. Pasado este tiempo, mezclemos 100 gramos de chocolate para cobertura cortado en trozos pequeñitos con 100 gramos de crema para batir, nata para montar, crema de leche, como tú la conozcas. El caso es que esta crema debe estar bien calientita. Vamos a dejar por 1 a 2 minutos y después de esto vamos a mezclar hasta incorporar muy bien. Si por algún motivo no se derrite completamente, solo mete al microondas por unos segundos y ya después mezclas hasta que quede con la consistencia que te estoy mostrando ya en este momento en el video. Con cuidado voy a retirar el arillo y después voy a colocar por encima el ganache de chocolate, solo a que cubra la superficie del pan, pues así debe de quedar este pastel, que la verdad ya se ve muy antojable. Puedes meterlo a tu refrigerador otra vez, pero eso sí, bien cubierto por unos 10 minutos, solo a que el ganache de chocolate esté más firme o hasta que vayas a servirlo. Pero recuerda, te lo comento otra vez, siempre bien cubierto para que no se seque, y es muy importante que lo dejes a temperatura ambiente unos 30 minutos o 1 hora antes de servir, para que así tu bizcocho esté súper suave y se combine muy bien con la cremita. A mí la verdad es que me encanta cómo se ve este pastel, que además queda delicioso y es perfecto para llevar a las carnes asadas que se organicen con tu familia o amigos. Y mira también lo suave y esponjoso que está. Pero bueno, espero que esta receta te guste y ayude mucho. También aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos sin falta en la próxima receta. Hasta luego.